Muy buenas noches familia, muy buenas noches amigos. Hoy miércoles 20 de octubre del 2021 tenemos un nuevo programa de Bhakti, el camino del amor incondicional. Y como todos los miércoles está aquí con nosotros nuestro amigo Mahayan Das desde España. Muy buenas noches Mahayan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Martín? Estoy muy bien, como siempre, aquí esperando ansiosamente poder juntarme con todos ustedes. Así que bueno, nada, un saludo a Pues todos. Hola. buenísimo. Para los que recién se están enganchando en el programa de Bhakti, porque les comentaron que es un programa buenísimo que sale todos los miércoles, le comento que Mahayan Das, ¿sí? Es un caminante espiritual, es un alquimista védico, él es un consejero espiritual, él es asesor espiritual. Así es que bueno, fundamentalmente hablamos de tópicos de la vida espiritual, del caminante espiritual y cómo generar un aliento, ¿no? Hablamos a veces de plataformas, por lo menos que a mí me encantan, ¿sí? Pero lejos de desmotivarlos realmente con todo este programa, nos encanta saber en la posición que estamos a partir de los parámetros y las enseñanzas y la información que nos da Mahayan, pero siempre en pos de motivar el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. ¿Sí? Eso es lo que dejamos bien claro. No queremos desalentar su vida espiritual, queremos que progresen en su vida espiritual. Así que, bueno, ¿es así o no, Mahayan? Claro, claro, esa es la idea. Ese es el único propósito por el cual estamos haciendo esto. Es simplemente tratar de ayudar, nada más. Lo que pasa es que algunos ayudan dando la medicina y otros ayudan dando un paliativo, ¿no? ¿Eh? Y entonces Ahí, la medicina, a veces la medicina es amarga. Entonces a veces nuestro maestro espiritual decía, si se puede recubrir con un poquitito de azúcar, bien, y si no, bueno, es lo que hay. La medicina a veces es amarga. totalmente, totalmente. Así es que bueno, hoy tenemos temas, por ejemplo, de hablar del, del fanatismo religioso. Acá hablamos de los caminos espirituales, hablamos también de caminos religiosos, acá hablamos de los diferentes estados de la conciencia, de Dios, siempre decimos, acá hablamos de Dios, sí, de Dios, y no nos sonrojamos, no nos da alergia, no nos pica el cuerpo cuando hablamos y mencionamos la palabra Dios, sí, con mayúscula. Así es que en ese proceso, también en los procesos religiosos, a veces las preguntas que suelen haber, ¿qué pasa en esos círculos religiosos? ¿O cómo me doy cuenta que estoy en círculos religiosos? ¿O cómo, qué es para ti el fanatismo religioso, sobre todo? ¿No? ¿Cómo me doy cuenta que si estoy en un lugar donde hay mucho fanatismo religioso? A tu modo de ver, ¿cómo el caminante espiritual se debe de dar cuenta que está metido dentro de un fanatismo religioso y la sugerencia que se les puede dar, Haya? Fanatismo se encuentra cuando hay filosofía sin sentimiento, ¿no? Entonces, y sentimentalismo hay cuando hay emoción sin filosofía, ¿ok? Muchas personas toman a veces las religiones de una forma muy emocional y se transforman en muy sentimentalistas, porque no hay una filosofía detrás. Entonces aceptan simplemente un dogma. Este es un dogma de fe. No tengo fe en esto y se terminó. Y no sabes ni siquiera por qué sucede o por qué deja de suceder. Entonces, si te la dan un poco cambiada tus superiores, ¿no? Porque no sabes cómo tus superiores también a veces pueden darla un poco cambiada, entonces inmediatamente simplemente lo aceptas por una cuestión sentimental, o porque si no te vas a ir al infierno, o porque es básicamente un dogma de fe. Solo tienes que tener fe. Hay algunos caminos religiosos muy conocidos hoy en día, incluso llegan hasta el punto de vista de decir que la filosofía es demoníaca. O sea, hasta ese punto llega la ignorancia de algunos religiosos. Entonces, no, la filosofía es poner frente a uno y hacerse preguntas, poner frente a uno que la muerte es lo que más combate la vida, y todo el mundo es un amante de su propia vida. Entonces, si tú eres un amante de tu propia vida, lo primero que te vas a preguntar es quién es tu enemigo número uno, ¿no es cierto? Si tú amas algo
lo primero que quiere saber es qué es lo que lo va a poner en peligro eso que amas, ¿no es cierto? Entonces, si todo el mundo ama más que nada su propia vida, el enemigo número uno de la vida, ¿cuál es? Bueno, La muerte, ¿no es cierto? La filosofía significa tratar de comprender la vida y la muerte. ¿Mm? Entonces, entonces hacer las cosas tal como tienen que ser hechas. ¿Para qué? Para, para poder eliminar la muerte, para poder erradicarla por completo la muerte y vivir una vida eterna. Entonces, en este cuerpo actual en el que nosotros nos encontramos, la muerte es inevitable, porque ya estamos metidos dentro de un cuerpo físico, pero sí podemos utilizar esta encarnación en la que nosotros nos encontramos ahora para evolucionar de tal forma de cuando ya dejemos este cuerpo físico no tengamos que volver a nacer en un cuerpo que se deteriora, enferma y muere, sino que vivamos una vida eterna en un lugar lleno de felicidad eterna y, por supuesto, lleno de variedad. Entonces, con respecto al fanatismo, es que muchas personas que no tienen mucha filosofía o que tienen pura filosofía simplemente hacen los puros rituales, ¿no? Simplemente por hacerlos, pero sin comprender, sin comprender. Entonces, el mejor equilibrio que hay en la vida es la razón con la emoción. Y en la religiosidad, espiritualidad, las dos cosas tienen que ir de la mano. La razón, que es el aspecto filosófico, y la emoción, el sentimiento. Cuando hay un 50 y un 50, entonces uno puede vivir la espiritualidad de una forma muy bonita y muy placentera, y al mismo tiempo puede evolucionar sin hacer tonterías fanáticas o sentimentalistas. perfecto. Bueno, ya hemos mencionado, has mencionado en otros programas el tema de que cómo debe ser un guerrero espiritual. Dijiste que tendría que ser una persona activa, siempre vigilante, amorosa, ¿sí? Y otra de las informaciones que le comentamos, y a ver cuál es tu opinión, es acerca de, por ejemplo, ser un guerrero espiritual o un caminante espiritual, siempre decimos, no es nada fácil, ¿sí? Se exige, y que vamos a ir desglosando, se exige coraje, ¿sí? Determinación, disciplina, compasión intensa y amor incondicional. ¿Qué nos puedes comentar, Mahayan, ¿sí? De estas determinación, ¿sí? Que debe tener el caminante espiritual? Coraje, determinación, disciplina, compasión intensa y amor incondicional. Vamos de a uno. Vamos. ¿Ok? Coraje. Coraje significa ser osado. Una persona osada tiene coraje. Para ser osado uno tiene que ser humilde y entender, entender cuál es su posición. Pero ser osado en cuanto a que yo me merezco lo mejor, como alma me merezco lo mejor, y está siendo asequible a mí lo mejor, a través de los acharyas, de los maestros, de los hijos buenos del Señor, como el Señor Jesucristo, no sé, Mahoma, o Shiva, o diferentes seres que han descendido a este mundo, Srila Prabhupada, bueno, en la cultura hindú o en la cultura védica incluso hay muchos santos. Entonces, nosotros tenemos que ponernos primeros en esa fila para recibir la misericordia de ellos. A eso se le llama coraje y hacer todo lo que sea necesario. Entonces, luchar, luchar, luchar para ir y recibir esa misericordia. Eso significa ser humilde y osado al mismo tiempo. Si no, está la otra que es una falsa humildad, que no, yo soy el último de todos, y no, a mí písenme la cabeza, y yo no sirvo para nada, y demás. Eso no sirve para nada. Entonces, el coraje significa entender cuál es la posición en la que uno está, que es una posición muy baja y muy baja comparado a lo que es, no, sí, porque estamos condicionados, pero esa es la posición baja, es la posición del cuerpo, pero el alma tiene derecho a reclamar lo que es suyo, que es ser un hijo de Dios y tener una relación amorosa con Él directamente. Eso con respecto al coraje. Con respecto a la determinación, bueno, nuestro maestro espiritual decía en inglés, no lazies, no crazies, ¿ok? Para la vida espiritual no pueden haber ni holgazanes ni locos. El loco no sirve para nada, lo único que hace son tonterías, está en una ilusión total y todo lo que vive es una ilusión.
Y el holgazán es una persona que no quiere trabajar en sí mismo. Si no quieres trabajar en ti mismo, olvida la vida espiritual. Ya no puedes hacer un show de vida espiritual si no haces un trabajo interno. Y el trabajo interno es muy, muy, muy intenso. Porque no hay ningún momento en el que no tengamos que trabajar en nosotros mismos. A veces creemos, debido a nuestro falso ego, nuestro gran, gigantesco ego, pensamos de que no, que yo soy bueno y que yo ayudo a los pobres y que yo en realidad sé hablar muy bien ante las otras personas sobre la vida espiritual y que yo me conozco los libros sagrados de, no sé, de pe a pa, de memoria, y todo eso, ese ego nos dice que nos hace tener una cierta, un cierto letargo en nuestras vidas. Y recuerdo que nosotros estamos en este mundo material que es como una corriente. Nuestro maestro espiritual, Bhaktitirtha Swami, decía, es como una corriente de un río muy, muy, muy caudaloso. Si tú simplemente te dejas flotar, la corriente te tira para atrás. No es que tú puedes simplemente flotar, o como dicen en Argentina, hacer la plancha. No tirarse así y simplemente flotar. No. Si tú te quedas flotando, el río te va a tirar para atrás. Entonces hay que nadar constantemente. Eso en cuanto a determinación. Determinación, sí. Y después habías mencionado dos más. Había mencionado la disciplina. La disciplina y la profunda compasión, ¿no es cierto? La compasión hemos hablado muchas veces sobre la compasión. Disciplina significa que si tú tienes que tener lo que se llama un sadhana. Si no hay rutina y disciplina, en tu vida, un día simplemente vas haciendo lo que a vos te va saliendo del corazón. Un día haces una cosa, otro día haces otra, y así uno no puede avanzar, ¿no? Porque no puede alinear la razón con la emoción cuando hay indisciplina. Y compasión básicamente significa ponerse en los zapatos de las otras personas, ponerse en las sandalias de la otra persona y tratar de ayudar, tratar de dar a otras personas lo que uno ya tiene. Misericordia es dar, compasión es sentir lo que siente el otro. Ser compasivo es sentir lo que siente el otro, y cuando vemos que el otro sufre, pero que nosotros tenemos más que él, podemos darle, y eso se llama misericordia. Entonces, compasión es ser, y misericordia es hacer. Perfecto, me encantó. Bueno, y por si fuera poco, el guerrero espiritual tiene que tener bien en claro esto, ¿no? Que la vida espiritual experimenta bastantes adversidades y desafíos, ¿no? Eso, ahí vas cargando todas estas cosas que mencionamos, determinación, el coraje, son justamente ser activo, vigilante, son herramientas que uno debe cargar porque debe entender que durante el proceso, el caminar en la vida espiritual, se van a presentar desafíos y adversidades. O sea, no es nada fácil el camino espiritual, eso es lo que tiene que comprender. No es que comienzan a llover florecitas y chiquitas, ¿viste? No, obvio que no es nada fácil, porque justamente también algo que decía nuestro maestro espiritual, que por supuesto siempre todo esto en inglés o en sánscrito, ¿no? Que él decía, work now, samadhi later. Entonces, trabaja ahora, el samadhi va a venir después, ¿ok? Pero este es el momento para salir, es como el cohete. El cohete tiene que salir de la estratosfera, necesita, lo que sale realmente de la estratosfera, o de la atmósfera terrestre, es una puntita nada más del cohete. Todo el resto del cohete son motores que él va dejando dentro de la estratosfera y de la atmósfera, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hace? Se necesitan varios motores para impulsar realmente a los astronautas que están en la punta. Entonces, similarmente, la vida espiritual es así, se necesita mucho, mucho esfuerzo para salir del mundo material. Entonces, por eso es que hay que trabajar muchísimo. Imagínense que durante millones de años nosotros nos estamos creyendo de que somos Dios. Bajamos a este mundo material a ser el centro de todo lo que existe. Nos creemos que todo está hecho para nuestro disfrute. Así que imagínate, y de repente de un día para otro te das cuenta de que todo esto que nos rodea nos causa apego, y ese apego lo que hace es que vuelvas a nacer, envejecer, enfermar y morir. Y después lloras
porque envejeces, lloras porque te enfermas y lloras porque te mueres. Entonces, ¿por qué lloras? Porque estás apegado. ¿Por qué estás apegado? Porque crees que esto es para ti. Entonces, ¿se entiende? Y tú vuelves a nacer y otra vez vuelves como un niño. Y otra vez te hacen ser el centro de todo. ¡Ay, qué lindo! Gugu, gaga, gugu, qué lindo el niño. Te agarran de las mejillas, te hacen un montón de regalos. Entonces pasas a ser el centro de la familia nuevamente. Y del centro de la familia quieres ser el centro de tus amigos y después el centro de la sociedad. Y otra vez tu falso ego gigantesco hace que vayas y trates de intentar disfrutar todo esto que no nos corresponde. Y otra vez, por el apego, sufrimos el desapego. ¿Ese desapego cuándo viene? Cuando te enfermas, cuando envejeces y cuando mueres. Y otra vez sufres. Y otra vez vuelves a nacer. Y así estamos. ¿Se entiende? Entonces, por eso se necesita mucho. El caminante espiritual, el guerrero espiritual, tiene que hacer un trabajo muy profundo de desapego de este mundo material. Desapego no significa que tú andas por la calle desnudo, sin ni siquiera ropa, y comes una vez cada 2 semanas. No, desapego significa que entender de que todo esto está para el servicio del Señor. Como yo tengo un coche, yo tengo ropa y tengo mis cosas, pero las utilizo para el servicio del Señor. No las utilizo para mi propia gratificación de los sentidos. Tengo un celular móvil, no sé cómo dicen ustedes. Pero no estoy jugando los jueguitos o haciendo, no sé, tonterías con el celular. Lo utilizo para hacer este tipo de charlas o para hablar con gente que está ocupada en el servicio devocional, etcétera, etcétera. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, que todo está para el servicio del Señor. Y si conectamos todo para el servicio del Señor, ese es el más elevado de todos los yogas. Pues yoga significa conectar. Yoga significa conectar. Hay una palabra que acabas de mencionar que mencionaste, samadhi, ¿sí? Que en otras culturas se refieren con otro nombre. Pero comentanos, por favor, el término samadhi, que es una palabra sánscrita, y a qué se refiere. Samadhi significa completa absorción. Completa absorción. Cuando tú estás tan absorto con el objeto en el que estás meditando que sientes que eres uno con el objeto. Lo sientes, pero no te vuelves uno con el objeto. Nadie se puede volver uno con un objeto. Tú puedes tener esa impresión de que te vuelves uno con el objeto. Pero nadie pierde, el alma no pierde su individualidad. Entonces, muchos meditan en Dios, y cuando meditan en Dios a veces cuando llegan al samadhi, significa que se sienten uno con el deseo del Señor. Que no es lo mismo que volverse uno con el Señor. El Señor es el disfrutador supremo. El Señor es el controlador supremo. Nosotros no somos los disfrutadores supremos, nosotros no somos los controladores supremos. Nosotros podemos asistir en una relación amorosa a que Él disfrute, y porque asistimos a Él a disfrutar, nosotros disfrutamos incluso más que Él, porque estamos disfrutando de lo más bello y lo más maravilloso que hay, que es Él. Esos son aspectos bastante más sutiles que los podemos hablar cuando avancemos un poquito más en estas charlas. Perfecto. Bueno, y por si fuera poco, mencionamos recién que el caminante espiritual va a sufrir adversidades y desafíos, como todo guerrero, pero no va solo, ¿sí? No va solo, se carga de herramientas. El verdadero guerrero espiritual sabe que lleva al Señor dentro de su corazón, sabe que lleva a Dios dentro de su corazón, y los ángeles lo protegen y los guían. Esto es lo que dice Bhaktitirtha Swami. ¿Qué nos puedes comentar de esto? Sí, los ángeles nos protegen y nos guían. Siempre tenemos guías que nos están ayudando a caminar el camino correcto y el camino que nosotros decidamos. Aquí tenemos dos aspectos. Tenemos, en el corazón existe una forma del Señor que se llama Param Atma, que significa el alma suprema. Está dentro del corazón. Y Él cumple 2 objetivos ahí. Él es testigo y es sancionador. Si tú quieres $1 millón, Él es testigo de lo que tú has hecho en vidas previas y sanciona en esta vida si te mereces $1 millón o no te lo mereces. ¿Entiendes? Entonces es testigo, Él atestiguó todo lo que has hecho en tu vida previa y ahora Él sanciona
Y de acuerdo a la sanción que el Señor da, el Señor tiene otros seres que nos ayudan a caminar por ese camino. ¿Mm? Por ese camino de obtener algo, por el camino de la bendición, por ponerlo de alguna forma. ¿Okay? Entonces, y esos seres sí pueden ser, como habíamos hablado en el seminario la otra vez, por lo general son seres más iluminados, como Vidyadharas, no son ángeles, se los llaman ángeles, pero en realidad porque están utilizando una palabra más genérica. Los ángeles en la cultura védica básicamente se limitan a los Gandharvas y a las apsaras, que son las bailarinas, los músicos celestiales. Pero bueno, sí, están los Vidyadharas, los Siddhas, y son seres que nos ayudan. Y por supuesto está el maestro espiritual que nos acompaña vida tras vida, y sí, el maestro espiritual que nos acompaña vida tras vida, y los ciertos santos que son bien querientes de cada uno de nosotros. Y también hay personas, muchos de nosotros, que eso ya es un poquito más complejo, pero voy a explicarlo muy escuetamente, es muy a menudo los planetas. Los planetas son aquellos que nos dan las bendiciones. Entonces, a veces en esta encarnación nosotros nos hemos ganado ciertos planetas en vidas previas. Entonces ese planeta en esta vida, en esta encarnación, nos da bendiciones en particular, en alguna casa en particular donde ese planeta aparece. ¿No es cierto? Venus, por ejemplo. Si en vidas previas hemos hecho actividades para ganarnos a Venus, entonces Venus en esta vida está muy presente en nosotros. Planeta no es una bolita que flota en el aire nada más. Hay devas que supervisan esos planetas y que son las deidades regentes del planeta. O sea, Venus es un planeta, pero aparte hay una deidad regente del planeta. Y ellos tienen toda una sociedad conformada en el plano astral. Entonces, Venus habla con Júpiter y con Marte y con Mercurio, se hablan entre Saturno, el Sol, la Luna, hay una sociedad. Ellos se conocen entre sí y tienen pasatiempos y realizan actividades. Entonces, pero cada uno de estos planetas tiene una característica. Y esas características son las que estudian los astrólogos. La característica de un planeta hace que cuando el planeta está en una casa en particular, estoy hablando de astrología muy básicamente, no estoy profundizando mucho, que cuando el planeta está en un lugar, da las bendiciones a esa persona. Hay personas que no se han ganado Venus, por poner en esta vida, no se lo han ganado, y tienen, no sé, o Venus debilitado, o Venus en alguna situación tienen Venus retrógrado, o Marte retrógrado, Júpiter retrógrado, lo que sea. Entonces, no tienen la bendición de esos planetas, no tienen la bendición de esos grandes seres, y entonces pasan por situaciones muy difíciles. Y otros sí tienen la bendición de esos grandes seres y pueden evolucionar y avanzar mucho más rápidamente en ciertas áreas de su vida, digamos. Perfecto. De su encarnación. Buenísimo. Bueno, vamos a entrar como siempre y como de costumbre, como todos los miércoles, a ese maravilloso libro, ¿sí? El Bhagavad Gita tal como es, de Srila Prabhupada, ¿sí? Y brevemente que nos comentes, porque estamos terminando el capítulo 5 de Karma Yoga y estamos ingresando muy brevemente al capítulo de Dhyana Yoga. Y antes que hable de los versos que Krishna le está comentando a su gran amigo íntimo, su amigo liberado y iluminado también, Arjuna, la diferencia entre Karma Yoga y Dhyana Yoga, Mahayana. En Karma Yoga es una acción que te vincula con Dios, y Dhyana Yoga es la inacción y la meditación. Tú meditas, meditas en Krishna, meditas en Dios, y a través de la meditación tú logras enfocarse. Normalmente el Dhyana Yoga se da a través de la Ashtanga Yoga, porque para poder meditar primero necesitas seguir los primeros, por lo menos los primeros 5 procesos de la Ashtanga Yoga. Ashtanga significa el camino óptuple del yoga, ¿ok? Ashta significa 8. Entonces primero tienes yama, niyama, después tienes pranayama, después tienes asana, después tienes pratyahara,
Por lo menos esos 5 necesitas. Aceptar lo necesario, rechazar lo innecesario, aprender a respirar, aprender a sentarte o ubicarte, ¿no? Empezar a entender de que el mundo, empezar a dejar el mundo externo de lado. Entonces, ahí puedes empezar a dedicarte a dhyana, a la meditación. Después de dhyana tú empiezas a meditar, dharana, empiezas a entregarte al objeto de tu meditación, y por último, samadhi. Samadhi, ¿qué es? Tú empiezas, sientes que te vuelves uno con el objeto de tu meditación. Ese es el proceso que Patanjali nos da. Entonces, dhyana son como 3 antes del último, digamos. Okay. Primero hay que hacer los primeros 5. Ambas cosas, tanto el karma yoga y el dhyana yoga, porque yoga significa unión, por lo que has comentado, ambas cosas nos une de alguna otra manera con el Supremo. Por supuesto, claro, es obvio. Okay, sí. Entonces, depende con lo que te quieras unir. De repente tú quieres meditar en otra cosa, practicas todo esto, pero quieres meditar en un árbol, o quieres meditar en los pajaritos. Bueno, entonces, o en un punto. A veces las personas meditan en un punto, o meditan en su propio ego. Una de las problemáticas más grandes del dhyani yogi, del dhyana yogi, es que muy a menudo, cuando ellos logran la perfección en la meditación dhyana, se les aparece, ellos ven a Dios en su corazón, ven este Paramatma del que hablamos, y cometen el error de pensar de que ese Paramatma son ellos. Y entonces otra vez vuelven a caer. Entonces, porque ellos se sienten uno con ese Paramatma, se sienten, bueno, soy yo. Otro de los errores es cuando se encuentran con Paramatma, en vez de pedir servicio devocional y postrarse ante sus pies, pidiendo volverse un sirviente del Señor Supremo, ellos piden los astasiddhis, que son las 8 perfecciones yógicas. Volverse más pequeño que lo más pequeño, más grande que lo más grande, poder levitar o caminar volverse más liviano de lo más liviano, más pesado que lo más pesado, hacer aparecer y desaparecer cosas, ser capaces de crear un planeta, etcétera, etcétera. Entonces todos estos siddhis o estas perfecciones son muy atractivas, porque te hacen sentir como que tú eres Dios. Imagínate que te dicen que tú puedes crear un planeta, pero está buenísimo, ¿no? Uno diría, wow, qué bueno, tengo la capacidad de crear un planeta. Y eso se logra con las perfecciones místicas del yoga. Perfecto. Hay gente que por ahí, a veces mencionamos a Dios y mencionamos sobre todo a Krishna como una de las encarnaciones de Dios, y hay gente que en su división entiende que no es posible que Dios sea Krishna o si es Alá. Entienden que no puede ser el mismo Dios. A ver, para que comprendan, y ahí me vas a ayudar, por lo menos a mí en algún lugar, yo tengo mi nombre Martín y respondo. En la secundaria, en la primaria, me llamaban por mi apellido Torres y también respondía. En algunos círculos religiosos me conocen como Mandalí Badra, y también respondo. O sea que en algunos lugares me llaman por King, Kapaki, no sé, en otro lugar Surya, entonces, pero yo respondo. Entonces, si yo tengo varios nombres y respondo a esos varios nombres y sé que sigo siendo yo, ¿por qué Dios no puede tener tantos nombres y tantas manifestaciones, Mahayan? A ver, ayúdame con eso. La verdad que no sé, ¿por qué no? O sea, personas que preguntan eso son personas que no se han sentado 2 minutos a pensar un poquitito. Es como tu hija, ¿cómo te llama? Emma. A mí me llama papá. ¿Te llama papá? Ok, tú eres papá. ¿Ok? Dios es un nombre genérico. Dios es un nombre genérico. Es aquella persona que, por ejemplo, las características de Dios, es aquella persona de la cual no hay otro igual, es aquel que es la fuente de todas las causas, la causa de todas las causas, ¿no? El creador de todas las cosas. Es un nombre genérico. Pero después hay nombres más íntimos del Señor, de acuerdo a las actividades que el Señor hace. El Señor tiene ilimitadas actividades. Ilimitadas. De acuerdo a esas actividades, tú eres Martín, pero también eres Mandali, pero también eres papá. Tú no te pones a hacer un reportaje a tu hija, ¿me entiendes? Tú no te pones, y en la intimidad con tu esposa tú eres otra cosa.
no es lo mismo que lo que está pasando ahora aquí. ¿Entiendes? Entonces, de esta forma, el Señor tiene sus diferentes, innumerables actividades y de acuerdo a las actividades que Él tiene, se le da un nombre. En la intimidad Él tiene también un nombre. Entonces, si los nombres del Señor están dados basado en las cualidades y características y actividades que el Señor posee, por lo tanto, como todas estas características y cualidades son sumamente atractivas, porque atraen a toda la humanidad, a todos los seres. Por ejemplo, el hecho de que el sol exista y de que el sol salga le da placer a los pajaritos, ¿no es cierto? Entonces, incluso Dios, una actividad de Dios atrae a los pajaritos. El hecho de que la tierra húmeda y negra y oscura esté fresca atrae a las lombrices, por ejemplo, o a los gusanitos. Esa humedad, esa oscuridad, todo proviene de Dios. Por lo tanto, Dios es todo atractivo, ¿no es cierto? Y si Dios es todo atractivo, en sánscrito, que es la madre de todas las lenguas, se dice Krishna. Entonces, cuando decimos Krishna, hablamos de Dios, de todo. Es el nombre más inclusivo que existe de Dios. No hay nombre más inclusivo que Krishna. Esto no es una cuestión de una religión hindú, no, esto es una cuestión de un hecho fáctico. ¿Ok? Perfecto, pero al mismo tiempo se acepta de que Dios tiene otros nombres, como vos decís, Alá, Elohim, Jehová, Claro. o sea que no hay ningún drama en ese sentido. Bueno, vamos a entrar... Por ejemplo, tú, cuando llegamos a la parte más íntima, al que, por ejemplo, tu esposa, cuando te tiene a ti, tiene al amante, tiene al padre, tiene al amigo, tiene al reportero, tiene todo, ¿no es cierto? Entonces, en el aspecto más íntimo, todos los nombres tuyos se incorporan en el nombre que tu esposa te pueda llegar a llamar. Chuchi, o Pupi, o mi amor, o cariño, no sé, lo que sea. ¿Se entiende? Entonces, ese es el nombre más inclusivo de todo. Entonces, el nombre más íntimo de Dios es Krishna. Totalmente. Ok. Entremos entonces en el campo de batalla, ahí en Kurukshetra. Krishna le está hablando a Arjuna, está refiriéndose al Karma Yoga, estamos en el final. Y le dice, aquellos que se encuentran más allá de las dualidades, que surgen de las dudas, que tienen la mente ocupada internamente, que siempre están muy ocupados en trabajar por el bienestar de todos los seres vivientes y que están libres de toda clase de pecados, logran la liberación en el Supremo, menciona aquí Krishna. Ok, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué puedes decir el verso? Ayúdame. ¿Por dónde quieres que vaya? Porque es muy amplio. Es muy amplio. Sí, bueno, a ver, ayúdame un poquito, me dejaste ahí. Ok, a ver, aquellos que se encuentran más allá de las dualidades, ¿sí? Que surgen de las dudas, que tienen la mente ocupada internamente, que siempre están muy ocupados en trabajar por el bienestar de todos los seres vivientes y que están libres de toda clase de pecados, logran la liberación en el Supremo. Ok, aquí está hablando de una persona que no solo está enfocada, o sea, está libre de dudas, porque ya ha comprendido, ha comprendido las palabras o las indicaciones que tanto Dios como los sabios, Krishna como los sabios han dado. Lo que se llama en sánscrito Shruti y Smriti. Lo que Dios habla y lo que los sabios entienden y escriben en las escrituras. Entonces, aquella persona que ha comprendido eso, actúa conforme a ese entendimiento de enfocarse nada más que en Dios, sin desviarse en ninguna otra cosa, y que tiene, ¿cuál era la otra cosa que decía? Pues un verso... Sí, que tienen la mente ocupada internamente. Sí, que tiene la mente ocupada, por ejemplo, en el canto del santo nombre del Señor, que tiene la mente ocupada en estar siempre absorto en servir al Señor. Sí. Sí, que siempre están muy ocupados en trabajar por el bienestar de todos los seres vivientes.
Sí, ¿por qué están ocupados en trabajar por el bienestar de todos los seres vivientes? Porque entienden que todos los seres vivientes son partes integrales del Señor. Entonces, cuando miran a un ser viviente, el ser viviente ese no es diferente de Dios mismo. Tú miras a un bebé, o miras a un animalito, o miras a un asesino, y son todos partes del Señor. No, ves a todas las personas por igual, ves a todos los seres por igual. Entonces, Samoham Sarvabhuta Krishna dice, yo soy igual para con todos, y espera que nosotros también seamos iguales para con todos. Por supuesto, tomando las distancias, no es lo mismo acariciar a un conejito que acariciar a un tigre, ya sabemos. Pero todos son hijos del Señor. Y entonces aquella persona que no tiene esa diferencia, entonces empieza a entender realmente cómo funciona. Muchas personas hablan de religiosidad, y después cuando terminan de hablar de religiosidad van y se comen una hamburguesa, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, la hamburguesa es producto de una matanza de un hijo de Dios. Entonces, muchos tratan de poner todo un montón de excusas y un montón de argumentos de por qué se están comiendo la hamburguesa. En vez de decir, mira, no puedo dejar la carne porque me fascina la carne y yo sé que es un terrible pecado hacerlo, y es horrible lo que estoy haciendo porque estoy asesinando a un ser, pero no puedo dejarlo. Bueno, eso por lo menos es mucho mejor que empezar a poner un montón de argumentos tontos de por qué la carne se debería comer y por qué no se debería comer. Cuando la carne es básicamente cortar con el proceso evolutivo de un ser que es un hijo de Dios y que tiene todo el derecho de seguir con su evolución. Perfecto. Y dice, y que están libres de toda clase de pecado, logran la liberación en el Supremo. Sí, estás libre de toda clase de pecado, ¿por qué? Porque cuando cuando te entregas a Krishna, entonces tú ya cortas con el karma. Pero cortar con el karma no significa que no vas a tener que pasar ahora por todas las lecciones para superar los errores anteriores. Porque ¿qué es el karma? El karma es una forma de sensibilización de los individuos. ¿Okay? Es la forma de volver a un individuo más sensible para que no cometa el error que cometió anteriormente. Eso es karma, eso es la reacción a una acción. Pero cuando tú cortas con el karma, cuando tú te entregas a Dios, no hay más reacciones. Lo único que hay lo tienes a Krishna poniéndote pruebas constantemente para que tú vayas pasando todos los exámenes que te quedaron de vidas previas. Espectacular. Bueno, el siguiente verso dice, evitando todos los objetos externos de los sentidos, manteniendo los ojos y la visión concentrada en el entrecejo, suspendiendo en las fosas nasales la inhalación y la exhalación, controlando así la mente, los sentidos y la inteligencia, el trascendentalista que busca la liberación se libra del deseo, el temor y la ira. Aquel que siempre se encuentra en ese estado, sin duda, está liberado. Es lo que... sí, este es el principio antes de entrar al capítulo de Dhyana Yoga. Eso es el Ashtanga Yoga, es la meditación, lo que hablábamos recién. Primero hay que deshacerse de las cosas que son favorables y tomar lo que es favorable, ¿no? Y después después de tomar esas cosas, tiene que concentrar la mente y hacer pranayama. Pranayama significa exhalar el aire. Perdón, me voy porque mi hija casi perdón. Creo que acá podemos hacerlo. Es encontrar el aire, exhalar el aire que entra, o contener el aire que entra, el aire que sale, y de esa forma podemos hacer que la mente se fije. A través del pranayama, la mente se fija. Y cuando la mente se fija, podemos elegir dónde la queremos fijar. Vemos dónde la queremos fijar, y eso es lo que se llama dharana, y después viene samadhi, ¿no? Absorbemos. Y ahí comienza el Dhyana Yoga. Buenísimo. Bueno, una persona que tiene plena conciencia de mí, dice Krishna, que me conoce como el beneficiario de todos los sacrificios y austeridades,
como el Señor supremo de todos los planetas y semidioses, y como el benefactor y bien queriente, perdón, de todas las entidades vivientes, se libra de los tormentos, de los sufrimientos materiales y encuentra la paz, que no es poca cosa. A ver, léelo de vuelta, un poquito apunta a las preguntas, porque si no es muy general todo el concepto. Muy general, claro. Una persona que tiene plena conciencia de mí, dice, que me conoce como el beneficiario de todos los sacrificios y austeridades. Bueno, eso es el 529, ¿no? Bhaktaram Jagya Tapasam Sarvaloka Maheshwaram Surridam Sarvabhutanam Gyatvam Mam Shanti Richati. Sí, si quieres alcanzar la paz suprema, tienes que entender de que tú no eres ni el controlador ni el disfrutador de todas las cosas. Es muy, muy, muy importante. Ese verso del Bhagavad Gita es uno de los versos más importantes de todos. De los 4 versos más importantes, ese es uno. Si quieres alcanzar Shanti, la paz, tienes que entender de que tú no eres el controlador último y que tú no eres el disfrutador último de las cosas. Las personas venimos a este mundo material a ser los controladores y a ser los disfrutadores. Por eso es que estamos siempre encontrándonos con una frustración detrás de la otra. Porque nos damos cuenta que ni controlamos las cosas, pues las cosas están, la gente lo llama el destino, o Dios, o como la quieran llamar, pero están controladas por otro, por la naturaleza, o lo que sea, y nos damos cuenta que no podemos disfrutar completamente, porque cada vez que queremos disfrutar, siempre llega un momento donde el disfrute se acaba. Entonces no somos los controladores supremos, no somos los disfrutadores supremos, y por eso, y como lo sabemos intrínsecamente, entonces siempre estamos con esa ansiedad tácita de que pronto se me va a acabar, pronto no voy a poder controlar, pronto se me va a acabar el disfrute, y esa ansiedad nos lleva a no poder vivir en paz. Perfecto. Dice, como el Señor Supremo, me conocen como el Señor Supremo de todos los planetas y semidioses, y como el benefactor y bien queriente de todas las entidades vivientes. Se libra de los tormentos, de los sufrimientos materiales y encuentra la paz. Claro, más o menos lo que acabo de decir, lo que expliqué recién. Pero solo eso hay que reconocer. En un momento, en ese verso dice en sánscrito, Surridam Sarvabhutanam. Yo soy el bienqueriente de todas las entidades vivientes. Surridam significa que él está en el corazón de todas las entidades vivientes. Sarvabhuta significa de todas las entidades. Entonces, solo una persona que es muy, muy, muy el supremo bienqueriente tuyo, es aquel ser que puede encarnar o reencarnar contigo vida tras vida tras vida. Imagínate, Dios está en tu corazón vida tras vida tras vida. Cuando tú eres un piojo, cuando tú eres un cerdo revolcándote en el barro, cuando tú eres un semidioso, un deva, cuando tú eres un humano, cuando eres un asesino, cuando eres una prostituta, lo que sea, en cualquier situación en la que tú reencarnes, el Señor está siempre en tu corazón. Eso significa que Él es el bienqueriente, porque siempre, sea lo que sea que tú elijas ser, Él siempre va a estar ahí. Entonces, con que entiendas de que Él es nuestro bienqueriente, dice, si tú entiendes que yo soy tu bienqueriente y siempre voy a estar ahí por ti, entonces, por más de que yo sea el controlador y el disfrutador, te voy a dejar a ti controlar y disfrutar. Buenísimo. Hemos aprendido bastante en estos programas. Una de esas es reconocer nuestra verdadera posición, en qué lugar estamos, ¿sí? También nos ha hablado en otros programas, Mahayan, de lo importante de rendirnos. ¿A quién nos rendimos? ¿Sí? De esta lucha constante, encarnación tras encarnación, uno es reconocer quiénes somos y en qué posición estamos realmente. La otra es rendirnos y la otra es la entrega. ¿Sí? Estos 3 puntos que parecen sencillos, pero que son muy importantísimos, por lo menos yo los veo así. Sí, primero reconocer quién eres un alma pura, sirvienta de Dios. Estás encarnada en un cuerpo, pero eres un alma pura, sirvienta de Dios, encarnada. Entonces, la segunda es te rindes a tu verdadera posición, la de sirviente de Dios. Y la tercera, desapegarte de este mundo material y entregarte de una vez.
porque si no vas a tener que volver a nacer, envejecer, enfermar y morir una y otra vez, y millones de veces, hasta que algún día lo vamos a hacer. ¿Eh? El punto es que ese día sea ahora y no tener que pasar por tantos millones de nacimientos, vejez, enfermedad y muerte, o cuando nos toque. Alguien puede decir, bueno, mira, en esta vida no quiero, en esta vida déjame disfrutar un poquitito más de este mundo y creerme yo que soy Dios y que yo soy el mejor de todo y soy el centro de todo lo que existe. Está bien, no pasa nada. Y en la próxima vida vas a estar en ilusión probablemente de vuelta y bueno, en esta también déjame. Y así venimos desde hace millones de años, millones y millones de vidas, encarnando, pensando que esta es la última vida, que por favor déjame disfrutar a mí. Perfecto. Bueno, Mahayan, quiero que nos comentes una actividad que estás justamente muy cercana, que estás por compartir, me parece justamente estamos casi sobre la hora, que es el día de mañana, un grupo de estudio de Bhagavad Gita. Comentanos un poco qué es todo esto que estás organizando. Bueno, sí, lo puse muy sobre la hora porque estaba esperando la contestación de algunos alumnos, así que bueno, pero nada, pueden engancharse ahora o pueden engancharse dentro de la próxima vez, en la próxima semana, pero vamos a empezar un grupo de estudio del Bhagavad Gita profundo, donde va a haber psicología, sociología, metafísica, por supuesto espiritualidad, vamos a comprender el Bhagavad Gita tal como es. El curso también lleva un manual que vamos a darle a los alumnos y vamos a profundizar. Va a haber espacio para preguntas. El curso lleva 20 semanas, ¿no? Son 2 horas por semana, 20 semanas, y eso es rápido. Pero yo me puedo poner de acuerdo con los alumnos si ellos quieren que el curso en vez de 20 semanas sean 10 meses, a mí me da lo mismo, no hay problema. El punto es que yo sigo la escuela esa de que tienen que aprender bien la materia, no la escuela de que todo lo tengo que meter en un tiempo y si lo aprendiste no, y bien, y si no te doy el diploma y se terminó. La idea es aprender bien la materia, así que aquellos que quieran venir, comenzamos mañana a las 9 de la noche España, cada uno verá en su país qué hora es, y creo que en Perú es a las 2 de la tarde. 2 de la tarde, 2 de la tarde de Perú, sí. Los esperamos, y va a ser creo que jueves y martes y jueves. Dos encuentros por semana. 2 encuentros por semana de 1 hora, sí, de 1 hora. No es arancelado, pero como siempre decimos, una donación siempre es bueno para reciprocar, ¿no? Así que nada, ponerse en contacto conmigo. Ya todos conocen mi mail, o si no, tú lo puedes poner ahí ahora. Sí. Me escriben por inbox y ahí concretamos y ya mañana yo les doy el link y va a ser por Zoom. Pero es muy interesante. Perfecto. ¿Teléfono de contacto, WhatsApp se te puede entregar a las personas? Todo, sí. Por favor, sí, mencionalo, por favor. WhatsApp es más 34, que vendría a ser España, 659-500-144. Perfecto. Nuevamente, más 34. 659-500-144. Ese es mi contacto WhatsApp. El más 34 es España. Pónganlo de acuerdo como les convenga. Buenísimo. ¿Qué van a ver ahí en estos encuentros, Mahayan? Los 18 capítulos. Los 18 capítulos de preguntas y respuestas, yo voy a hablar un poco, voy a hacer resúmenes de los capítulos, voy a contar bien qué es lo que cada capítulo quiere. Lo mismo que estamos haciendo un poquito acá, pero un poquito más extenso. Y después va a haber preguntas y respuestas, y les voy a dar un manual para que vayan teniendo el seguimiento de lo que vamos hablando y lo que vamos charlando, un manual resumido del Bhagavad Gita, sería un repaso general del Bhagavad Gita. Muy interesante. Buenísimo, ahí van a ver los diferentes tipos de yoga y cómo los yogas, todos los elementos del mundo material, los elementos del mundo espiritual, la relación con Dios. Se dice que el Bhagavad Gita comienza donde terminan todas las religiones. Ya cuando todas las religiones no te pueden dar más nada, ahí recién empieza el Bhagavad Gita y te da lo más elevado que hay. Así que aquellas personas que quieran que sean sinceras en querer seguir el camino de la vida espiritual, el Bhagavad Gita es el libro por excelencia. Espectacular. Bueno, Mahayan, nuevamente agradecerte como todos los miércoles por tu participación.
aquí en el programa Bhakti, El Camino del Amor Incondicional. Así que agradecerte, te agradezco. Y bueno, el público, como siempre, también contento con todos estos programas, ¿sí? Gracias que también sale a tu enorme participación y gran corazón. Bueno, muchas gracias a todos ustedes y bueno, seguimos en contacto. Nos vemos la próxima vez, el próximo miércoles. Nos estamos viendo el próximo miércoles. Sigan con la programación de Perú Zen, pegadito está el programa Raíces. Chau, chau.